Ella planteó que el gobierno tenía un plan de 500 billones de inversión, que hay una deuda fiscal impresionante, usando las palabras de ellas, que fue heredada de pandemia, que fue una deuda que dejó Iván Duque pagadera a 3 años de 5.800 millones de dólares, que equivale más o menos a 25 billones de pesos. Que el hueco fiscal de la gasolina son de 56 billones de ese fondo, que el presidente Petro dice que tuvo que pagar 70 de ese mismo hueco, o sea, hay dos cifras diferentes. Y bueno, que el 52% del presupuesto nacional se va para pagar la deuda. Ujú. Dijo también que la deuda pública está más o menos subió de 50 billones a 112 millones, y eso fue un dato que dijo el ministro actual en Asobancaria, que el 76.1% de los gastos de funcionamiento del gobierno, perdón, del presupuesto nacional se va a gastos de funcionamiento, y bueno, que hay unos recursos inflexibles de 499 billones. Yo creo que en esa cifra de pronto se equivocó porque dice que para inversión quedan 82, pero no da la matemática. Pero bueno, a mí me ha pasado que me confundo con números también, a veces no pasa nada. Entonces, le envié esta información al exministro, a quien saludo cordialmente y quien amablemente me contestó, y me envió dos audios al respecto. Y esas imágenes, Cristian, ya las voy a analizar en un momento, pero por favor pongamos los audios para que los oyentes y los compañeros de mesa obviamente escuchen qué responde el ministro a las afirmaciones de la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flores. Es muy importante señalar que el gobierno nacional ha sido el ejemplo de cómo no se puede administrar las finanzas públicas de Colombia. Colombia llevaba 3 años seguidos donde había disminuido el déficit fiscal después del impacto de la pandemia y 3 años seguidos donde había disminuido la deuda pública con respecto al PIB, justamente como una medida de sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas. Este gobierno en solo 2 años, entre el 2023 y el 2025, aumentó de nuevo la deuda pública con respecto al PIB y aumentó de nuevo el déficit fiscal. Como resultado de lo anterior, al cierre de este año, Colombia tendrá el mayor nivel de deuda pública con respecto a PIB en toda su historia. Ese comentario, hay otro audio de un minuto que es más corto, pero Sí. varias cosas. Es que la senadora decía que, Sí. ¿se acuerda recuerda, director, que le dije que ella se quejaba de los pagos de deuda? Yo le decía, ahora está más cara los intereses Sí. porque nos califican peor. Y ella dijo, no, Sí. eso no es cierto, es una discusión de los economistas, pero por ahí no va la cosa. Y luego Sí. cambió el tema. Claro. Pues evidentemente, si usted paga mal o si Sí. ven que usted no va a poder pagar, a usted le prestan plata, pero un interés más alto. Y le Evidentemente, faltó- ya los intereses están más altos Sí. y nos están cobrando más, por lo tanto es más deuda. Mire el dato que da, 170 billones que el gobierno va a poder gastar de más sin control. Son ciento, ella, 70 decía que billones. ella decía que 86 billones, pero entonces son ciento qué? 170, dijo. Que lo puede direccionar Petro como quiera. Al volarse la Como regla quiera. fiscal. Exacto. Pero una cosa, hay un dato del doctor Cárdenas, que también fue ministro de Hacienda, creo que en Santos, Sí. que él dijo que habían nombrado no sé cuántas CPS. Sí, por ahí lo tengo. Ese dático. Y sería muy bueno que en la Que otra... era lo otro que yo le decía, Sí. que ha bajado el desempleo, decía, pero no con OPS y con subsidios, con empleo real. Entonces ella sabe, o ella sabía que eso Sí. no era así. Ha sido subsidios y ha sido a través de esas OPS que el gobierno Petro es el que más ha dado en la historia. Ahora, para no decirle el dato mal, se lo digo ahora, Sí. pero escuchemos la segunda parte de la respuesta, es un minuto Cristian, nomás. pero antes de eso, Diga. quería preguntarle, ¿el gobierno ha pagado parte de la deuda al Fondo Monetario Internacional? Tiene que pagarlo. Y lo otro que... No, Lo tiene está que pagarlo. pagando. No, Sí, sí, no, sí. no, está pagando intereses. Sí, sí, sí. No, la Capital, deuda no, ¿no? está, no. Habría que mirar cómo está funcionaba pagando- ese pago en este gobierno. no, No, estoy no, al tanto no. si solo intereses o también capital. No, no, y es No que- creo que capital, porque si se queja de flujo de caja, probablemente pague No, solo no, pero es intereses. que yo creo que Hay que averiguarlo. desde Uribe no están pagando capital. Es probable, sí. Está Creo que tiene razón usted, director. Claro, mira, a ver, no sé. Pero es muy bueno hablar con el doctor Cárdenas. Ahora que está candidato, yo creo que bien para hablar de esos temas puntuales. ¿Qué iba a decir usted? Porque lo otro que se quejaba la senadora es que le tocó asumir el tema de estabilización de combustible. Sí. Entonces, ahí él ya me explicó algo si al tiempo se lo explico. Claro, sí. Pero escuchemos el segundo audio que Sobre es qué que es de era- lo mismo. Ah, bueno, Es de listo. lo mismo. Finalmente, no tiene absolutamente nada que ver el crédito con el Fondo Monetario Internacional, que entre otras además es 10 veces, ya en este caso más de 12 veces más barato que el costo del endeudamiento actual del gobierno nacional. 12 veces más barato. Pero además, esto no tiene ningún efecto sobre déficit fiscal, sino sobre caja. Y el gobierno nacional perfectamente puede hacer rollover de deuda pública para solucionar esa necesidad. Es lo que hacen todos los gobiernos en el manejo de su deuda pública. Y con respecto a subsidio de combustibles, es cierto que en la medida en que se cierra el diferencial de precios entre el precio local y el precio internacional, hay un costo que asume la nación. Ese costo fue asumido por el gobierno anterior y en parte por este gobierno en la medida que iba cerrando el diferencial de precios. Así se contempló en el marco fiscal del 2021 y del 2022. Y se dejaron los recursos
proyectados tanto en el presupuesto 2022 como en las proyecciones de marco fiscal de ahí hasta el 2025 suficientes para cubrir esta necesidad. Dicho lo anterior, los costos de diferencial de precios locales e internacionales solo se dan por un año, no se dan por 3 años seguidos. Por lo tanto, la pregunta que tiene que hacerse el gobierno actual es, ya en este momento que se cerraron los precios de combustible de gasolina, ¿por qué ese recurso ya no existe? Debería existir. La razón es porque ese recurso se ha destinado a otros gastos distintos, particularmente gastos de funcionamiento, gastos de burocracia. Y en este momento, el diferencial de precios solo existe en ACPM, porque este gobierno tomó la decisión de mantener el subsidio en ACPM por decisión política del propio presidente de la República.